Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y vamos a ver los desequilibrios del hierro y su evaluación. ¿Cómo se puede evaluar el desequilibrio? Bueno, lo podemos evaluar con estos marcadores que ya tenemos. Vemos que en el desequilibrio tenemos tres grandes entidades, si lo podemos decir así. Hay dos que son muy fáciles de distinguir y es en la que se concentra la mayor parte de la literatura. Uno es el déficit, no hay hierro, lo que desencadena una anemia ferropénica. Hay una sobrecarga, su principal exponente es la hemocromatosis hereditaria. Pero hay otro problema en el desequilibrio, que no hay una adecuada disponibilidad. Hay hierro dentro del organismo, pero no hay hierro para la eritropoyesis. Y esto es lo que encontramos en las anemias de las enfermedades crónicas. Aquí sí debo decir que según donde tú te encuentres, vas a encontrar un determinado desequilibrio. La sobrecarga es algo bastante raro, poco frecuente. Lo más común sería el déficit con anemia ferropénica. Pero si tú estás dentro de una institución de salud donde hay una gran cantidad de camas, hay hospitalización, lo más probable es que muchos de esos pacientes tengan enfermedades crónicas. Ojo, no todas las enfermedades crónicas causan anemia. Las enfermedades crónicas, algunas de ellas causan anemia. Ahora, si esta enfermedad crónica tiene mucho tiempo instaurada en el organismo, es que se va a desencadenar una anemia importante, una anemia que es microcítica hipocrómica, que se puede enmascarar o puede simular a una anemia ferropénica, y ahí es donde se requiere un poco de diferenciar estos trastornos. Vamos a partir de este caso de la anemia ferropénica. ¿Por qué se produciría esta anemia ferropénica? Bueno, muy sencillo. O la dieta no es suficiente, o hay problemas en la absorción. Aquí nosotros podemos ayudar con la determinación del Helicobacter pylori, que en algunos casos puede producir úlceras sangrantes. Y ahí caemos en la otra condición, que hay una pérdida importante de hierro. Entonces son desequilibrios. Quizás para ayudar a determinar si hay una pérdida, nosotros podemos ayudar con lo que sería la sangre oculta en S o con los estudios parasitológicos, coproparasitológicos, para determinar algunos parásitos que también pueden llegar a producir una pérdida importante de hierro. Esto lo realiza el médico, y esto, ante estas sospechas que él va a tener, es cuando él va a solicitar entonces el hemograma y va a solicitar la evaluación del hierro, y de manera conjunta es que puede llegar a realizar un diagnóstico. ¿Sí? Se necesitan de las dos cosas para llegar al diagnóstico. Nosotros estamos de este lado que yo les he colocado aquí, donde tenemos una gran cantidad de marcadores que a veces tienden a confundirse. ¿Por qué? Porque la realidad es la siguiente: según el libro que tú tomes o el artículo científico, te va a recomendar y te va a crear un determinado algoritmo para llegar a un determinado trastorno. E incluso podemos encontrar diferentes valores de corte para cada uno de ellos. Entonces, por eso es que a veces se hace un poco complejo. Aquí lo estamos tratando de llevar a la esencia del problema. En este caso de anemia ferropénica, ¿cuál es el problema? El problema real es que no hay hierro. No hay hierro. O porque no ingresó suficiente hierro, o porque se perdió mucho hierro. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que se acaban esos depósitos. ¿Cómo va a estar? Y cuando se acaben esos depósitos, entonces se van a generar una eritropoyesis sin hierro, deficiente en hierro. Y vamos a generar el problema en la formación de esa molécula de hemoglobina, y vamos a tener al final una disminución en los valores de hemoglobina. Esa disminución en los valores de hemoglobina dentro de ese eritroblasto que se está formando hace que ese eritroblasto siga dividiéndose y se formen células cada vez de menor volumen, y eso es lo que al final se refleja con esos glóbulos rojos que son microcíticos y que son hipocrómicos porque tienen poca hemoglobina, que hoy en día se pueden medir en equipos automatizados como porcentaje de células hipocrómicas. De todos modos, cuando nosotros estemos realizando este hemograma, en el proceso de validación vamos a tener que ir a ver el froti, y seguramente el equipo nos va a dar algunas alarmas si tenemos equipos automatizados, y ahí entonces vamos a corroborar esa microcitosis y esa hipocromía. Como esto es consecuencia de que no existe hierro, la ferritina sérica también va a estar disminuida como un fiel reflejo de esos depósitos. Ahora, hay que tener en cuenta que no existan situaciones inflamatorias, y en algunas ocasiones se hace de manera complementaria una PCR o una BCG cuando se hacen estos estudios del hierro.
En la parte circulante lo que se mide es la transferrina, que se mide relativamente fácil. Existe una gran cantidad de kits, hay para instrumentos automatizados y podemos obtener así la TIBC. También podemos medir el hierro, también existen mecanismos automatizados para hacerlo. El hierro va a estar disminuido y el porcentaje de saturación va a estar disminuido. La transferrina va a estar aumentada porque el cuerpo necesita hierro, entonces va a tratar de aumentar la cantidad de transportadores en un esfuerzo de tratar de encontrar todo ese hierro y llevarlo hacia dónde, hacia la eritropoyesis para producir esas moléculas de hemoglobina. Por lo tanto, también aumenta lo que sería la TIBC. Yo quisiera, ya para ir finalizando nuestra presentación de la tarde de hoy, ver este gráfico que me parece a mí fabuloso. Esto lo saqué de Sid Lewis, de la hematología práctica. Y aquí, ¿qué tenemos? De este lado tenemos los gramos de hierro, ¿no? La cantidad de hierro que hay en el organismo. De este lado vamos a tener la cantidad de hemoglobina. Y de este lado vamos a tener los diferentes trastornos. Entonces, ¿cómo estaría en una situación normal? Tenemos una cantidad de hemoglobina normal. ¿Cómo va a estar el hierro dentro de esa hemoglobina? Bueno, dentro de unos valores normales. ¿Cómo vamos a estar esos depósitos? Bueno, hay depósitos de hierro. Ven que aquí está más o menos 1 gramo de hierro y si eran 3/4 partes aproximadamente, aquí estamos 2 puntos y algo de gramos de hierro. Esto es una condición normal. Ahora, ¿qué va a pasar en la anemia ferropénica? En la anemia ferropénica, por supuesto, la hemoglobina va a estar disminuida. Vamos a tener valores bajos de hemoglobina, vamos a tener células que son microcíticas, células que son hipocrómicas. ¿Cómo va a estar entonces el hierro dentro de esa hemoglobina? Bajo, porque vamos a tener una menor cantidad de hemoglobina como tal. ¿Y cómo van a estar esos depósitos? No existen depósitos, no hay depósitos. Entonces, cuando realizamos los marcadores que van a ver esos depósitos, que serían la ferritina, la vamos a encontrar disminuida. Y generalmente la ferritina guarda relación con el hierro que va a estar disminuido y con el porcentaje de saturación de la transferrina que también van a estar disminuidos. ¿Cuál sería la situación contraria? La situación contraria es una hemocromatosis, o sea, hay un exceso de hierro. ¿Cómo va a estar la hemoglobina? Normal, ¿sí? Si hay más hierro, no se va a formar más hemoglobina. Ojo, no. El exceso de hierro se va acumulando en las células, se va acumulando sobre todo en las células del hígado y van produciendo un daño en la célula porque la célula se va llenando de hierro y va perdiendo su capacidad funcional. Llega un punto donde existe tanto hierro que el hierro llega a estar libre y llega a formar esos radicales libres y llega y produce o induce otros procesos dentro de esas células. ¿Cómo vamos a tener la cantidad de hierro dentro de esa hemoglobina? Bueno, dentro de los valores, quizás dentro de la normalidad. ¿Cuál va a ser el problema? El problema son los depósitos. Esos depósitos van a estar exagerados. Vamos a encontrar, por supuesto, un hierro sérico aumentado, si el paciente ya viene instaurada esa hemocromatosis, todos los valores van a estar aumentados. Pero lo primero que se aumenta es el porcentaje de saturación de la transferrina. Por eso es tan importante la valoración o el uso de ese marcador. Para complicar un poco la situación, porque las cosas en la realidad no son blanco y negro, ¿no? Podemos tener entonces las anemias de las enfermedades crónicas. Ojo, las anemias de las enfermedades crónicas, no, ya lo he dicho, lo puedo volver a repetir. No todas las enfermedades crónicas producen anemia. Aquellas que producen anemia producen una anemia que es una anemia leve. Ahora, si esa enfermedad crónica tiene mucho tiempo instaurada en el paciente, puede generar una anemia ya un poco más importante que va a generar una anemia que es del tipo microcítica hipocrómica, que se puede confundir con la anemia ferropénica. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? ¿Cómo va a estar entonces el hierro en forma de hemoglobina? Lo vamos a encontrar bajo. Pero ¿cómo van a estar los depósitos? Los depósitos van a estar de normales a elevados. Lo más clásico, lo más representativo de libritos, que se quiere decir así, vamos a encontrar los depósitos de hierros aumentados. Entonces, en este caso hay un problema de la disponibilidad de hierro hacia la célula, hacia el eritroblasto, hacia la eritropoyesis. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede que se ha adjudicado que el culpable tiene que ver con la hepcidina. Entonces, en este caso, la hepcidina
se va a encontrar y va a hacer que el hierro se quede, va a aumentar y va a hacer que se va a unir con la ferroportina y va a hacer que el hierro se encuentre acumulado dentro de los macrófagos del vaso, dentro de los macrófagos del hígado, y entonces no vamos a tener una cantidad adecuada de hierro, incluso va a quedar hierro atrapado dentro de ese macrófago de la isla eritroblástica y no vamos a tener hierro para esa eritropoyesis. Entonces, tenemos problemas, pero no porque no exista hierro. El hierro está allí, pero no está disponible para la eritropoyesis. Y aquí yo quisiera complementar también, podemos añadirle otra capa a este fabuloso gráfico con la medición del protoporfirinógeno Z, que es un marcador que nos dice que no hay hierro para la eritropoyesis. Aquí la anemia ferropénica va a estar aumentada, pero también va a estar aumentado en las anemias de las enfermedades crónicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay hierro para esa eritropoyesis. Pero el receptor soluble de la transferrina va a estar aumentado únicamente cuando no hay hierro para esa eritropoyesis. Entonces aquí lo vamos a tener normal y aquí lo vamos a tener aumentado. Y por eso que se habla mucho de este marcador y de hecho vamos a encontrar, sobre todo literatura más reciente, las últimas revisiones de los últimos quizás 3 o 4 años, vamos a encontrar que la clasificación de los diferentes trastornos toman como punto de partida este receptor soluble de la transferrina, el protoporfirinógeno Z, la medición de la ferritina sérica y por supuesto la hemoglobina. Entonces, de esta manera tenemos o hemos visto los diferentes marcadores que tenemos para medir ese hierro, para valorar ese hierro y que nosotros hacemos en el laboratorio y que le van a servir al médico para valorar. Ojo, hay otras condiciones que también se puede tener, hay otros trastornos que también pueden complicar esto, trastornos renales, hay las talasemia heterocigota de fenotipo minor también simularían la morfología de lo que sería un hemograma, pero sus estudios de hierro no son exactamente iguales. Entonces por eso es que puedes conseguir diferentes tablas donde van colocando diferentes trastornos en los cuales existen estas alteraciones del hierro. Bueno, y esto fue parte de nuestro en vivo, hierro y el laboratorio clínico.